Soy Jorge Martínez Cepeda, nativo de Ensenada. Me empecé a dedicar a investigar sobre José Manuel Ruiz gracias a que tengo una licenciatura en Historia, y fue un personaje que de toda la vida, como investigador, tuve reencuentros con la calle Ruiz y quién era Ruiz. Entonces empezó a investigar, y de pronto resultaba que no había información sobre José Manuel Ruiz. Y en los archivos tienes la fortuna de irte reencontrando con los personajes y darles nombre. Ruiz es un apellido, pero ya cuando sabes quién es José Manuel Ruiz Carrillo, ya estás encontrándote con el personaje de carne y hueso prácticamente. En 1982 iniciamos un proyecto sobre la historia de la parte norte de Baja California que se llamó Panorama Histórico de Baja California. Era un libro colectivo coordinado por el maestro David Piñera Ramírez, fundador del entonces Centro de Investigaciones Históricas UNAM UABC, con sede en Tijuana. Ahí cuando se hace el proyecto, era investigar, no había una historia contemporánea o reciente, de la historia de Baja California. La más reciente era la historia de don Pablo L. Martínez, que se había escrito en los 50, y estamos hablando en el 83, entonces 82-83. Entonces en ese proyecto me corresponde cronológicamente investigar sobre la cura de independencia en Baja California. O sea, fue al azar prácticamente, independientemente de que me empecé a dedicar al siglo XIX. Cuando me toca hablar sobre la jura o investigar sobre la jura, el reencuentro automático era con el personaje José Manuel Ruiz. ¿Quién había hecho la jura? ¿En qué parte? ¿Y por qué? Y de esa manera empezamos a investigar en archivos de California, y en esos archivos, principalmente el área de San Diego, en esos archivos empezamos a encontrar información, primeramente información bibliográfica. Esos libros que hablaban de alguna manera en términos generales de la historia de Baja California. Empezamos a hacer ese tipo de investigación. Después nos fuimos adentrando en lo que es la historia documental, en buscar archivos que hablaran de estos acontecimientos. Y fuimos afortunados porque empezamos a recorrer no solamente la parte de California, de la Alta California, como se le decía antiguamente, sino que recorrer la península en busca de archivos y documentos que hablaran sobre nuestros personajes, que fueron tema de investigación durante 3 décadas, más de 3 décadas. ¡Viva el Imperio Mexicano! José Manuel Ruiz Carrillo es un nativo del presidio de Loreto. Loreto localizado en la parte sur de la península de Baja California. Su importancia radica principalmente, era un soldado que se da de alta muy joven. Se da de alta en el presidio de Loreto, pero circunstancialmente de la edad de 18 años es cuando viene hacia la parte que se le conocía como la frontera, la parte norte del actual estado de Baja California. Y la importancia va a radicar
que no solamente va a tener una permanencia de más de 50 años en esta región, sino que la circunstancia le permite estar participando en la fundación de 5 de las principales misiones fundadas por los dominicos en aquella época, y aparte está contribuyendo en el establecimiento de otras 3. No solamente fue aumentando de categoría militar, sino que también se fue adoptando a la región donde estaba comisionado, principalmente en la región de la misión de San Vicente Ferrer, que se le conocía en aquel tiempo como San Vicente Ferrer de la Frontera. Llama la atención de que no solamente estuvo cumpliendo con sus deberes de soldado, sino que fue buscando el escalafón militar para ir subiendo de grado, y de pronto lo tenemos acompañando el establecimiento de las misiones, pero también le toca pacificar la región en aquel momento, porque eran constantes los enfrentamientos con los indígenas. Eran indígenas, como se le llamaba en aquella época, indígenas bárbaros, que obviamente no querían someterse a la evangelización. ¡Sargento Avilés! ¡Olvide la mula! ¡Pero señor! ¿Cómo vamos a dejar aquí a Pimpinela? ¡Vamos, sargento! ¡No hay nada que hacer ya! ¡Toma el mosquete! ¡Yo saco de aquí esta testaruda! Y entonces, de esa forma, José Manuel Ruiz es el personaje que se va a convertir en el más importante de la frontera. Más importante porque por el conocimiento. De pronto lo vemos en la Bahía de San Quintín, de pronto lo vemos en San Diego, en el presidio de San Diego, no solamente arreglando negocios con su hermano, que era el comandante del presidio de la región de San Diego en la Alta California, y lo tenemos de pronto también con sus recorridos normales que tenía que hacer con un grupo de soldados para ver cómo se encontraba cada una de las misiones. No solamente la misión en lo físico, sino el estado de la fuerza militar, que hay que recordar que cada misión tenía 4 o 5 soldados nomás. O en el caso privilegiado de Santa Catarina, privilegiado porque tenía de pronto 15 soldados que la custodiaban, pero privilegiado es un decir en función del riesgo que estaba corriendo esas misiones por los indígenas que con cierta regularidad los atacaban. Y entonces aquí la figura de José Manuel Ruiz y las circunstancias, a partir de 1790, por ejemplo, tiene que estar haciendo recorridos nada menos que en uno de esos viajes con José Joaquín de Arrillaga, que era el gobernador. El gobernador vino a recorrer la zona de la frontera porque querían apaciguar y ver de qué manera establecían algunas fronteras también en la región del Colorado para apaciguar a los indígenas. Y entonces José Manuel Ruiz se va a convertir en un acompañante indispensable en estas incursiones. Hay que recordar que él había estado previamente en la fundación de las mismas misiones. Entonces, por lo tanto, los soldados que estuvieron acantonados en esta región eran los soldados que obligadamente, no era si querían o no querían, era la circunstancia lo que les hacía hacer estos recorridos a lomo de caballo y mula para estar defendiendo esta región. Y José Manuel Ruiz, en esta misma circunstancia, le corresponde adquirir un conocimiento increíble sobre la región. Y no solamente eso, tenía buen trato con los misioneros, tenía trato fuerte también con los indígenas. Hay algunos enfrentamientos que se dan y el propio José Manuel Ruiz está sirviendo ahí como máxima autoridad para que estos indígenas fueran juzgados. Por el robo de comida se castiga a Jacil a 10 azotes. Sargento, proceda. Se encuentra cansado, sargento.
¡Ah! 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 Sargento Avilés, libérelo. Desearía no tener que llegar a estos extremos, pero fundamental es administrar bien los recursos. Al culminar la guerra de independencia en el altiplano de la Nueva España, la noticia se va propagando allá, hacia estas regiones. Primeramente llega a las Californias en el presidio de Monterrey. De Monterrey viene bajando hacia la misión de San Buenaventura. Después llega hacia la misión nada menos que de San Diego de Alcalá. En San Diego, la jura va a ser a cargo de Francisco María Ruiz, hermano de José Manuel Ruiz, el comandante de la frontera en la región de la misión de San Vicente Ferrer. Llega la noticia, poco a poco se va llegando a esta región, pero sin embargo José Manuel Ruiz está esperando la comunicación oficial del gobernador de la península, que era José Darío Argüello. Entonces él estaba esperando ese comunicado, y en una de las cartas que localizamos en el Archivo Histórico de Baja California Sur, él está diciendo que ya sabe que se ha jurado la independencia, y él tiene ahí la corazonada que ha sido el último en jurarla. Y en realidad no fue el último. Posteriormente vamos a ver cómo viene el comisionado, otras personas de la Nueva España, para jurarla oficialmente en la región del Presidio de Loreto. Entonces volvemos a la misión de San Vicente Ferrer. Aquí está ya José Manuel Ruiz, ya llegan todos los documentos formales, los pliegos para poder hacer la jura. Entonces ya se ve obligado en una de las cartas fechada el 16 de mayo de 1822, él ya está diciendo cómo va a iniciar la ceremonia. Se reúne con la tropa de la misión de San Vicente Ferrer, con la gente civil que vivía en ese lugar, con los misioneros, con los indígenas, y entonces a partir de las 10 de la mañana va a haber una gran ceremonia. Esta gran ceremonia va a ser para darle a conocer a estos pobladores que se había culminado ese movimiento de independencia y que ya no pertenecían a la Nueva España, que pertenecían a una nueva nación. Entonces lo curioso que van leyendo parte de los documentos, y la escena parece ser muy interesante cuando se reinterpreta, porque en realidad están cambiando de gobierno, pero de pronto, como dicen los jóvenes ahora, no les estaba cayendo el 20, estaban haciendo algo forzado. Ellos se sentían de pronto como que le estaban faltando a la Nueva España. Sin embargo, ellos ya habían nacido, o la mayoría de la población que en este momento radicaba en la península, habían nacido ya en esta región o en la contracosta de Sonora y Sinaloa. En otras palabras, ya se sentían de alguna manera mexicanos. Juráis por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, observar y guardar fielmente los tratados ajustados el 24 de agosto de 1821 en la villa de Córdoba, entre el excelentísimo señor primer jefe del ejército trigarante, con la representación del Imperio Mexicano, y el excelentísimo señor don Juan de O'Donoghue. Sí, juro. Con la esperanza de que algo cambie, sí juro. Si así lo hiciereis, Dios os lo premie. Y si no, os lo demande. ¡Viva el rey! ¡Viva! Es viva el Imperio Mexicano. ¡Viva el Imperio Mexicano! ¡Viva! Encontramos referencias de los propios misioneros donde avalan la actitud de José Manuel Ruiz como buen defensor de esta región fronteriza, pero también llama la atención de las notas del gobernador. Dice, es de valor experimentado, de aplicación bastante, capacidad suficiente y una conducta buena. Ya para 1806 nos dice,
ya se encontraba casado. Pero ahora vayámonos a 1821, cuando llegan las noticias de que ha terminado este movimiento de independencia. Él definitivamente ya quiere retirarse, ya quiere, los achaques, dice, por su edad y por su salud, pues son constantes. Sin embargo, la situación no se le da, insisto, no se le da porque finalmente hay poca gente que tenga su capacidad como militar. No había reemplazos tampoco, no hay gente joven o militares de carrera que estuvieran atrás para poderlo sustituir. Entonces le toca un momento muy difícil. Aquí no hay más que, señor gobernador, encoger los hombros y agachar la cabeza, pues Dios lo ha permitido. Hágase su voluntad. Muy bien me parece el que vos haya jurado la independencia y la haya mandado jurar en toda la provincia de su mando, y estoy con el sentimiento de que yo he sido el último. Pero puedo asegurar a vos que seré de los más observantes a las órdenes de nuestro generalísimo. Me dice vos en su oficio fecha 10 del anterior abril, en que a luego se tranquilicen las cosas, me proporcionarán mi retiro. Vos me dirá cuándo podré presentar mi memorial. En el cuartel general de Tacubaya, en la Ciudad de México, el ministro de Relaciones se reúne con el prebendado don Agustín Fernández de San Vicente, que va a ser aquel personaje que va a venir a las Californias a hacer oficial la jura de independencia. Este personaje, en marzo 20 de 1823, están pensando que la persona idónea para ser gobernador de Baja California es nada menos que el teniente José Manuel Ruiz, por ser hijo del país. Para octubre ya es nombrado gobernador y eso está implicando que ya hizo un viaje desde la región de San Vicente a través de la parte media de la península hasta el presidio de Loreto. Lo encontramos ya entonces como gobernador, tras un traslado que obviamente esa cansada edad, esos achaques en su salud se reflejaron al momento que va a ser gobernador. Ya estando en la gobernatura, como gobernador de Baja California, empieza a privilegiar entonces, la circunstancia económica era difícil. Estamos hablando que la máxima autoridad es el emperador don Agustín de Iturbide, estamos hablando del primer imperio mexicano, entonces cambia la categoría política. Sin embargo, don José Manuel Ruiz aprovecha la oportunidad para conceder tierras a sus viejos soldados, esos soldados que le habían sido fieles durante años, los soldados que se van quedando aquí, van estableciendo sus familias. Están los Duarte, por ejemplo, que se establecen en la región de San Rafael de arriba, San Rafael de abajo, en la parte intermedia entre las misiones de San Vicente y Santo Domingo, vaya. Están los Arce, que se van a establecer en la región de San Telmo. Están, familias como los de Macedonio González. Es gente que se va a establecer en esta zona. Y sus hijos, obviamente, esos troncos, se van a formar los troncos familiares. Y muchos de estos casos perduran hasta nuestros días. Hay algo que también llama la atención durante el gobierno de Ruiz. Ya para el 24, definitivamente él piensa, y lo sabe por su edad y por su salud, que no volverá a su antigua posesión de la Ensenada de Todos Santos, y formaliza, o cede, mejor dicho, el paraje de la Ensenada de Todos Santos a su yerno, a Francisco Javier Gastelo, aquel viejo soldado también compañero de Ruiz. Y después, José Manuel Ruiz, ya cuando se jubila o cuando le dan su retiro formalmente en 1825, todavía lo tenemos hasta 1835 recibiendo ahora sí su pensión, pero una pensión muy mínima. Sin embargo, se le reconocía su pensión como militar. Y al último llama la atención porque encontramos documentos donde está diciendo otra persona, su hija, está firmando cada uno de los recibos que le está pagando Luis de Cuevas, que había sido antiguo soldado con José Manuel Ruiz, y dice, por impedimento de vista, o sea, que había perdido la vista,
su hija está firmando esos documentos. Pero también recibió alguna gratificación, definitivamente. Tenía tierras en la región de San Antonio, en Baja California Sur, y le toca también ser de los primeros fundadores de La Paz. Una de las fundaciones, la cuarta fundación prácticamente de La Paz, es en 1835, el año en que está muriendo José Manuel Ruiz en La Paz, un 18 de septiembre de 1835. Que Ruiz es un personaje dedicado a gobernar, dedicado a los suyos, pero siempre con esa tragedia atrás de él. Tragedia por las sequías que asolaban la región. Tragedia por los constantes enfrentamientos con los indígenas. Tragedia e incertidumbre porque no le llegaban los salarios de la contracosta. Y sin embargo, él pudo resolver. Pudo mantener entonces, hay que decirlo, ya los soldados de Ruiz era gente que había nacido en esta región o en la contracosta Sonora, Sinaloa. Entonces estamos hablando ya de mexicanos, muy temprano, pero estamos hablando de gente ya nacida aquí en esta región, que obviamente a partir de Guadalupe Victoria se va a empezar a llamar como México, ¿no? Ese primer imperio mexicano con Iturbide, esa nueva nación, esa nueva república mexicana. Entonces ya aquí tenemos esa raíz, era nativa de esta región, y sus hijos, sus descendientes son los que están poblando la parte de la península. Entonces, obviamente se le debe reconocer a Ruiz con sus concesiones en Sudcalifornia y en la parte norte, se le debe reconocer como el gran, colonizador o iniciador de la colonización civil. Es algo que definitivamente hay que decirlo. Y también mencionar, falta más la divulgación de la historia regional, falta más promover o divulgar esto de la historia, estos acontecimientos, y por eso la importancia del video o video documental que se está haciendo, Adiós a la Madre Patria, que es lo que va a resaltar parte de este personaje que nos llena de orgullo de pronto de ser un californio que está poblando la tierra, y un californio que deja su raíz, y su raíz se extiende hasta nuestros días. Los apellidos, Arce, Gastelum, Ceseñas, Melendres, están presentes hasta nuestros días.